A continuación, Psicolife. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife. Muchas veces, cuando ocurre una separación en la pareja, pensamos en lo dolidos que termina tanto el hombre o la mujer y nos enfocamos muchas veces en pensar cómo ayudar, cómo empezar una nueva vida después de esa ruptura. Pero no siempre, cuando la pareja termina, se involucran solamente el hombre o la mujer. Muchas veces en esa terminación de la pareja están involucradas otras personas. Los hijos. ¿Cómo afecta a los niños estas separaciones? Papá y mamá van a seguir siendo siempre padres, independientemente de que estén juntos o no. Hoy, en Psicolife, Cambiando tu vida desde tu mente, vamos a hablar justamente sobre la terapia para padres separados. ¿Qué pueden hacer aquellos padres que han dejado de vivir en pareja, pero que siguen teniendo niños y que van a tener de alguna manera algún contacto a lo largo de toda su vida? Para hablar sobre este tema, tenemos una invitada que me place mucho presentarles. Ella es Gisela Echeverría. Es educomunicadora, es terapeuta familiar sistémica y directora de Rimana. Me complace mucho, Gisela, tenerte aquí en Psicolife. Qué bueno que puedas compartir con nosotros tus conocimientos. Para mí es un gusto muy grande, Liz, encontrarnos en un espacio de conversación sobre estos temas que nos apasionan y ahora al revés. Así es, sí, déjenme decirles Muchísimas que gracias. Gisela ha trabajado durante muchos años en diferentes medios de comunicación y justamente en temas enfocados tanto a la salud, a la familia, a la psicología, y me entrevistaba a mí en muchas ocasiones. Ahora estamos al otro lado de la pantalla. Pero hablando, como tú bien dices, ¿no?, de estos temas que nos apasionan y de este tema que pocas veces se habla, porque siempre nos enfrascamos tal vez en ayudar también a los niños, pero no sabemos como padres, cuando estamos separados, cómo abordar ese tema. Sí, te agradezco muchísimo por la oportunidad, Liz, porque como tú bien lo planteas, cuando una pareja decide romper la relación, sea porque se separan definitivamente, aunque no hayan estado casados, o porque se divorcian, los hijos quedan en la mitad y se acaba la conyugalidad, pero esta función y las tareas correspondientes a la parentalidad no se terminan. Y tampoco suelen terminarse los conflictos que les han llevado a la ruptura. Claro. Y este es el problema con el que siempre nos encontramos en terapia, que aunque a veces hayan pasado 3, 4, 5, 10, 20 años, a veces pueden durar toda la vida los problemas en la relación de los padres, porque no sanearon oportuna y adecuadamente esos dolores, esos resentimientos, el rencor muchas veces que les ha quedado por los conflictos que no lograron superar y les condujo al final de la relación. Y esto genera muchas veces que los papás empiecen, papás o mamás, no, cualquiera de los dos, empiecen a hacer cosas con sus hijos para indisponer a la otra persona, un poco como, si yo hago esto con él, te lastimo a ti. Cosas no necesariamente que tienen que ver con el hablar mal de la otra persona, sino, por ejemplo, le dices, ponle chompa porque se va a resfriar, y no le pongo chompa, o no le des de comer esto porque le hace mal, y le da justamente eso, que yo entiendo que de alguna manera cualquiera de los dos que realice este tipo de acciones no lo hace necesariamente en contra del hijo, sino que de alguna manera es como decir, mira lo que tú estás haciendo y yo te pago de esta manera, algo así. ¿Es esa un poco la dinámica? Claro, verás, hay dos aspectos que me parece que son fundamentales de ver. El uno, este que yo planteaba, quedaron resentimientos entre los dos, y en los casos más graves va a ocurrir esto que conocemos como prácticas alienadoras parentales, en donde cada uno empieza a hablarle por una oreja al niño de lo mal que el otro es, y empieza a generar una confusión y un malestar y un dolor que puede llegar casi a enloquecer al niño, claro, porque esto escapa de todas sus posibilidades, ya que ama a los dos, a mamá y a papá. Claro. Pero esto que tú mencionaste antes es la otra línea, la secundaria, que podríamos mencionar que si bien no es
un comportamiento destructivo radicalmente, como el que mencioné antes, la acumulación de estas pequeñas cosas y de los pequeños desacuerdos que tienen que ver desde ¿a qué hora le vas a pasar recogiendo? Es que llegaste 10 minutos más tarde, y es que no me puedo quedar hoy, puedes quedarte tú con él porque entonces yo hoy tengo una reunión, no, pero es que no me puedo quedar con él porque era tu día, y entonces, pero no puede ser que no me ayudes en esto, no es que yo siempre te ayudo, pero es que tú eres la que no me ayuda, es que tú me pones complicadas las cosas, no, es que tú eres el que no me las facilita. Y la pelotita se va y viene. Este juego terrible se convierte en una comunicación con características tan destructivas para los dos, que el niño o la niña, los hijos que están como espectadores muchas veces de esta situación, terminan sintiéndose como los grandes culpables, los grandes responsables del conflicto, que en realidad son los adultos quienes no han logrado resolver. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que este juego disfuncional en términos comunicacionales que hicieron que su relación se quebrante y termine en la destrucción, lo han trasladado a su etapa de posconyugalidad, a esta etapa de padres separados en las que tienen que saber manejar unos acuerdos mínimos de convivencia, porque de por medio está la estabilidad de esos hijos. Y muchas veces, fíjate que el juego también se convierte en esto que llamamos nosotros una triangulación. Como dicen, no, es que contigo yo no me puedo comunicar. Entonces, hijita, dile a tu papá que pague la pensión. Dile a tu mamá que ya pague, que era de que revise. No, pero es que como no me ha mandado el mail, entonces yo no he sabido. Y empiezan ahora a triangular. Y eso te iba a decir justamente. Claro, más grave todavía, porque tú hablabas de este culparse uno a otro, echarse en cara muchas veces a diferentes aspectos, pero ponerle al niño de mensajero, o al hijo adolescente también muchas veces de mensajero de los conflictos, hace más grave el problema. Pero dice, ¿cómo llegamos a un punto? Si tú nos hablas de que la comunicación se rompió, que eso llevó justamente a la ruptura como pareja y no pueden hablar, ¿cómo llegar a un acuerdo de esas normas de convivencia que tú decías? Y peor aún, de decir, ¿sabes qué? Ahora que estamos separados, vamos a terapia, cuando ni siquiera cuando estaban juntos lo hicieron. Ajá. Esta es la pregunta del millón. Del millón, creo. Claro que sí, porque es tan difícil que las personas se abran a una posibilidad terapéutica, aunque creo que hemos vencido mucho acá en nuestro país, ya hay cada vez más apertura. Sin embargo, todavía quedan dificultades. Y no hay nada más difícil que querer hacer terapia, pero que esa tenga que ver con una terapia de dos en la que el otro no quiere. Claro. Eso es lo más complicado. Pero desde la perspectiva sistémica, desde la que yo trabajo, sabemos que para que tú y yo tengamos esta amistad que tenemos desde hace tantos años, ha significado que tanto tú como yo ponemos un esfuerzo, una voluntad basada en el respeto, la confianza. Si yo pongo mi 50% de respeto y de confianza y tú pones el 50%, tenemos esta relación. Pero si yo pongo maltrato, pongo abuso de confianza, pongo desconsideración, si pongo palabras que pueden ofenderte y herirte, con toda seguridad nuestra relación ni siquiera va a existir. Claro, por supuesto. Entonces, lo primero que hay que hacer es, en lugar de culparle al otro de todo lo malo que hizo y que te acuerdas desde que se conocieron hasta el final de los tiempos, es empezar a hacerse cargo del 50% que yo he puesto para generar ese conflicto y mantenerlo encendido. Es decir, si yo como individuo no logro madurar y crecer humanamente al nivel de poder ver dónde radican mis errores y hacerme responsable de esos, y por lo tanto poner la voluntad al servicio de un cambio en esa relación, nunca se resuelve. Pero en cambio, si hago mi 50% bien, si saco mi bandera de paz y el 50% se empieza a transformar, ya no en agresión, en ofensa, en reclamo, en queja, en acusación, en culpabilización, sino en respeto, saludo, cordial, distante, no importa, pero respeto. Y si se pone eso, el otro necesariamente se ve obligado
a cambiar también su 50%. Y eso ya puede facilitar un diálogo en otros términos. Y eso implica, lo que tú nos estás diciendo, creo que implica dos cosas. Por un lado, el perdón tanto al otro como a uno mismo, y por otro lado, la no victimización, ¿no? Porque muchas veces, si bien es cierto, tú decías en la relación de pareja, los dos están involucrados y para que haya terminado, ambos tuvieron que haber puesto su cuota de parte. Tal vez en algunas ocasiones esa balanza está un poco desequilibrada, pero inclusive en casos de pronto de traición o de infidelidad, también podemos encontrar ese tipo de situaciones donde la otra persona también dice, bueno, yo también tal vez colaboré en eso. Ahora, frente a eso, ¿cómo vencer esos dos aspectos? ¿Cómo decir, a ver, porque la cordialidad y todo parte, yo creo que desde el perdón, de decir, te voy a aceptar, pero necesito perdonar un poco esa sensación que tengo de que me hiciste todo lo peor en la vida. Y por otro lado también el hecho de decir, dejo de ser víctima y asumo lo que tú decías, asumo mi 50% de parte. Fíjate que esto es muy importante lo que acabas de mencionar, porque una parte es el reconocer cuál ha sido mi 50%. Entonces, supongamos que mi pareja fue infiel, o que yo fui infiel, ya, para no decir que siempre les culpamos solo a los hombres. Bueno. Supongamos que fui yo la infiel. Y entonces, si es que yo tuviera la capacidad y la altura espiritual para poder decir, ¿sabes qué? Me he dado cuenta que con esto que ocurrió, te lastimé de tal manera y me duele tanto haberlo hecho. De verdad lo lamento, lo siento mucho, porque esto condujo a la catástrofe de nuestra relación. Entonces, perdón, lo siento muchísimo. Si uno de los dos, el que ofendió realmente a su pareja, empieza por hacer eso, ese es el camino para el perdón, porque es bien difícil perdonar a quien no te pide perdón. ¿Y si no se da eso? Porque pasa muchas veces, ¿no? Y claro, y eso es lo que ocurre, que no pasa nunca. Entonces, no me queda más, si yo soy la ofendida, no me queda más remedio que decir, ¿qué voy a hacer yo viviendo con este rencor para toda mi vida? ¿Y de qué manera esto me está afectando a mí? ¿Será que me estoy llenando de odio? ¿Será que hasta me está enfermando físicamente? ¿Será que entonces esto lo destilo como un veneno y que amarga mi vida y mi existencia e incluso termina afectando a mis hijos? Porque cuando uno está con odio y con rencor se vuelve reactivo, irritable, impaciente, enojón. O inclusive depresivo, sin querer compartir con tus hijos. Como que jueguen ustedes y yo estoy todo el tiempo pensando en mis dolores, ¿no? Y rumiando y sin poder salir. Es como si estás atascado, dando la vuelta de rosca ahí, sin ir a ninguna parte. Entonces, bueno, si es que esto es así y uno logra reconocer eso, ese es el momento de decir, bueno, algo yo tengo que hacer para esto. Y uno, humanamente, está en capacidad de decidir que pone un punto final a una etapa de su vida y que va para adelante. Y a veces eso significará también buscar ayuda profesional individual. Y a veces significará verse a uno mismo quizás en la propia soledad y escribir algo que le ayude a liberar todas esas emociones que se le quedaron atascadas y que le impiden ahora continuar adelante. Pero lo que sí es verdad es que situaciones tan complejas como estas equivalen a enfrentarte a un desafío. Un desafío, que es, o sigues en lo mismo 100 veces y no resuelves nada, o das un salto que te va a significar dolor de dejar de aferrarte a eso que tanto daño te hace, pero también entonces ahí experimentas un crecimiento y una liberación, ¿no? Efectivamente. Ahora, tú lo que nos dices no es sencillo. No es algo tan fácil. Ya el hecho de decir necesito una ayuda para poder hacer ese salto que tú nos mencionas implica una gran dosis de valentía de la persona que siente que necesita eso. Pero en todo ese proceso, y volviendo al tema que nos convocaba ahora, el llegar a los dos, el decir ahora vamos a hacer esta terapia para los dos, implica terapia como tal, implica una suerte de mediación, de decir mira, nos vamos a matar nosotros y en eso estamos cargando a nuestros niños.
vamos donde alguien que medie esa situación. ¿Es lo mismo eso que el proceso terapéutico o hay diferencias en ese sentido? Bueno, mira, lo que estamos proponiendo ahora como actividad son dos cosas. Uno es un seminario dirigido a profesionales que todo el tiempo están tratando con situaciones de padres separados. Claro. Me refiero a abogados, por ejemplo, que por supuesto vienen los padres, las parejas que se están divorciando, que ya se han divorciado, vienen para esto y necesitan tener una comprensión de lo que puede estar viviendo la pareja en ese momento para que no abonen al conflicto, para que no metan leña más al fuego, sino que les permita también facilitar y encontrar un camino de paz. Yo siempre les digo eso a las personas, busquemos el camino de la paz, porque es la paz propia, no es solamente para uno, es que es para todos, ¿no es cierto? Y este tipo de profesionales, educadores, por ejemplo, fíjate que cuando las parejas se separan, van inmediatamente donde el profesor, a las autoridades de los colegios y les dicen, ¿no? ¿Sabes qué? Nos estamos separando o nos hemos divorciado, entonces prestenle atención a mi hijo. O peor, a veces no le dejes que entre al colegio, no puede acercarse al niño, solo cuando yo tenga las visitas. Son situaciones que como educadores les toca vivir muchas veces, eso. Claro. Entonces, yo sé que los profesionales son competentes y de hecho lo manejan. Sin embargo, lo que estamos planteando es la oportunidad de aprender de una profesional experta, que es la presidenta de la Red Europea y Latinoamericana de Escuelas Sistémicas, un modelo concreto de intervención diseñado en Fundaterapia Colombia, que ella viene a compartirlo para que podamos entonces tener otras herramientas. Tú sabes que en nuestra profesión necesitamos estar aprendiendo permanentemente, capacitándonos y viendo otras miradas y propuestas. Entonces, esa es una actividad. Es un seminario para profesionales. Y la otra es efectivamente un taller vivencial en donde trabajamos con padres separados. Entonces son madres y padres. Difícilmente vienen en pareja. Ya, eso te iba a preguntar. Difícilmente vienen en pareja. Creo que tenemos solamente una pareja que vienen, ellos, una expareja conyugal, pero pareja de padres separados, que vienen al taller. ¿Y qué es lo que vamos a trabajar con ellos? Lo primerito es el alivio emocional. Porque como dijimos antes, aunque ya, supongamos que no haya rencor, correcto, porque la relación se acabó por lo que fuera, no fue infidelidad, pero en cambio se acumularon los pequeños resentimientos, la frustración, la indignación, la impotencia que genera el no lograr comunicarte y llegar a acuerdos, y se te queda en la cabeza la idea metida de que el otro es un ella es una ¿por qué? Porque me está amargando la vida. Claro. Entonces, ¿qué es la intención? Que en ese taller las personas primero logren sacarse todas esas emociones que les impiden sentir alivio y paz. Y una vez que hemos hecho eso, en la segunda parte lo que trabajamos son las estrategias y habilidades de comunicación. Perfecto. Para que puedan llegar a unos acuerdos mínimos de convivencia, como decíamos antes, y que también tengan idea de cómo sanar las heridas que esa interacción disfuncional, nociva que han tenido antes les ha causado a sus hijos. Y eso es lo que vamos a hacer. Y eso es algo maravilloso realmente, en el hecho de que dejas de ser o dejan tus hijos de ser los intermediarios, porque cuando tú aprendes a sanar y aprendes a tener estrategias de comunicación, sientes que tienes que hablar con el otro papá o con la otra mamá como adultos. Claro. Entonces no voy a hablar para pelear, no voy a hablar para insultarte, para reprocharte las cosas que yo creo que las hiciste mal, sino vamos a hablar en función de nuestro hijo y en función de nuestro rol que tenemos ahora en común, que es ser padres del niño, del adolescente. Exactamente, porque tú sabes, y creo que es fácil darse cuenta que los niños, los adolescentes, incluso las personas ya adultas que tienen padres que se divorciaron, internamente conservan una fantasía, siempre de que ojalá sus padres no se odien. O sea, lo mínimo ya no es ni siquiera pensar que estén juntos, es que por Dios no se odien, que no se maltraten entre ellos. Y hay muchos niños, chicos, jovencitos, que me suelen decir a mí en la consulta: yo veo que los papás de mis amigas así, se llevan bien, pero los míos se odian, se detestan, se quieren matar.
de eso es lo que hay que salir, porque la realidad en nuestro país, Liz, el divorcio en los últimos 10 años cada vez se incrementó 69%. A pesar de que las parejas ya no se casan y viven se casan juntos. menos, se divorcian más, pero de los que estaban casados, 69% más se incrementó en relación a la década anterior, en los últimos 10 años. Y eso es alarmante. Eso realmente es alarmante, es complicado, pero también nos hace saber que ante una situación así hay nuevas estrategias que desarrollar para poder acompañar también en esas dificultades a estas personas. Y por eso es que estamos proponiendo estas dos actividades. Y claro, y de hecho, el mirar este tema desde esas dos aristas, ¿no? Desde las aristas del profesional, porque necesitas tener herramientas para hacerlo, y de la arista también de papá o de mamá, porque muchas veces todavía encontramos, tú decías, se ha quitado un poco la barrera frente al apoyo, al acompañamiento psicológico, pero hay mamás y hay papás que a veces te dicen, no tengo tiempo, no tengo los recursos muchas veces y no puedo hacerlo, definitivamente no voy a poder enfrentar un proceso terapéutico que implicará un tiempo determinado y un compromiso determinado de unos 3, 4 meses. Entonces el hacer un taller focalizado en esos dos aspectos que son los más vulnerables, digamos, y que son los que se requieren reforzar, les da de alguna manera o les provee ya de cierta manera de herramientas que puedan decir, puedo enfrentarlo. Exacto. Aunque no se haga todo un proceso. Claro, porque un proceso de terapia te puede llevar, como bien tú dices, mucho más tiempo. Pero en el taller lo importante es que como es una actividad también psicoeducativa, claro, entonces compartimos conceptos, hablamos de cosas, las personas también se escuchan entre ellas. Ayuda mucho saber lo que los demás viven, claro, y cómo se comparte una problemática y lo duro que es, y las historias que se escuchan también sensibilizan mucho para darse cuenta de qué cosas nos están, en qué estamos fallando también. El otro actúa como un espejo, ¿no es cierto? En donde dices, es que yo, por ejemplo, sí he caído en esto de gritar, de insultar, de no hacer esto, a veces a través del rencor tratar de hacer más daño también y demás, tensar la cuerda a cada uno de los dos lados. Entonces, el que escucha el testimonio de esa persona inmediatamente encuentra sus puntos de conexión, se reconoce y se da cuenta lo que ha estado haciendo mal. Es como un espejo, por lo tanto, eso ya les sirve como un impulso para el cambio. Entonces, creo que es una oportunidad, obviamente, asistir a un taller no es atender el caso individual, pero como bien tú decías, es llenarte de herramientas para de aquí en adelante hacer un camino distinto. Esos caminos a los que tú nos haces referencia, esos caminos distintos, si estamos hablando de un porcentaje tan grande de padres divorciados, implica que esos caminos son los que vamos a tener que recorrer tanto en el ejercicio de ser padres muchas veces como en el ejercicio de ser profesionales. Y el poder ejercitar esos caminos, el poder trabajar contigo primero como pareja o como expareja cuando tú decías en ese sentido, te va dotando o les va dotando a los niños de otro tipo de herramientas también, ya no de sentirse, bien tú lo mencionabas, no de sentirse entre la espada y la pared, no, ya le tengo que querer a mamá, pero tengo que dejarle de querer a papá en estas cosas, o si le digo esto a mi papá, estoy traicionando el afecto de mi mamá, que es la sensación que muchas veces los niños tienen. ¿Y cómo empiezan ellos entonces a vivenciar a estos papás que se llevan bien, pero a la vez bajar un poco esa fantasía de que se están llevando bien, podemos otra vez ser familia? Esto son las cosas que los padres tienen que aprender a decir y a clarificar con los niños. Porque increíblemente los niños muchas veces tienen más lucidez que los adultos. Y los niños son los que les suelen decir, mire, no me importa que no vuelvan a estar juntos, pero llévense bien. Entonces creo que cuando los padres son capaces de empezar a actuar como el adulto responsable dentro de una situación como estas, los niños empiezan a ganar confianza y un poco más de seguridad, que es justo lo que pierden cuando están en cambio en medio del conflicto. Entonces, pensar como seres inteligentes que somos, si a través de este programa, que son tan valiosos los programas en los que podemos dar a conocer, difundir esto que ocurre a nivel de espacios terapéuticos y demás, y de grupos de profesionales, pero qué valioso que es poder
compartir esto y que alguien a través de esto pueda decir, cierto o no, si yo le estoy poniendo a mi hijo en esta situación y con eso le voy a generar angustia, desesperación, un conflicto terrible de lealtades porque no sabe a quién querer y a quién no, y cada vez que se despide de papá siente el dolor del corazón y cada vez que le deja a la mamá se siente culpable. Entonces no son los niños los que tienen que decirle, por ejemplo, a un papá que le deja en casa de la mamá, no es la niña la que le tiene que decir, ya papi, tranquilo, ya nos vamos a ver la próxima semana, porque eso pasa, ¿no? Porque el papá va con una cara así de que se muere. O sea, no es lo correcto. El padre es el que tiene que contener a la niña y poder decir, mija, me dio tanto gusto poder compartir contigo hoy, nos vemos tal día, tal hora, ya. Y que se quede tranquilita sabiendo que va a casa de su mamá, que no se plantee esto desde la pérdida del hogar, porque muchas veces los padres dicen, ya no tenemos hogar, y no es eso, tienen 2 hogares y hay que hacer los ajustes para adaptarse a esas nuevas vivencias. Y siempre, el tiempo se nos queda cortito, y más cuando hablamos de estos programas y de estos temas que nos tocan a muchas personas, que nos hacen sentir en ocasiones a las personas que tenemos cerca, a veces hermanos, familia, a nuestros alumnos, a nosotros mismos tal vez, que en ciertos momentos hemos vivido este tipo de situaciones. Gracias, Gisela, por habernos acompañado, gracias a ustedes, y pensar siempre que un divorcio y el dejar de ser pareja no implica dejar de ser papá y mamá. Y que, como Gisela nos decía, el asumir nuestro rol como adultos para ayudar a seguir formando a nuestros hijos, formándoles bien, de una manera sana emocionalmente, no solo físicamente, no solo satisfaciendo aquellas necesidades biológicas que ellos tienen, sino sobre todo nutriendo su alma, nutriendo su espíritu. Vamos a sentir que hemos completado bien esa labor de ser papá y mamá. Gracias por habernos acompañado en esta edición de Psicolife, cambiando tu vida desde tu mente. Les invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales, en SEADI Psicología, en Facebook, también a través de YouTube, en Telesucesos Psicolife, y pueden seguirnos también a través de Instagram, en Psicolife S. Hasta una próxima. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena, con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife,